Comenzamos con el primer segmento sobre temas económicos. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por esta invitación y quedo a sus órdenes. Su propuesta de crear en el sector privado 1 millón de empleos en 4 años se basa en una plataforma de 6 puntos que cambian el modelo económico imperante. Los examinaremos uno por uno. Empecemos con el primer punto, la eliminación de 14 impuestos. ¿Qué porcentaje de la recaudación tributaria total representan esos impuestos y por qué considera necesario eliminarlos? Bueno, nuestro planteamiento es la derogatoria de 14 impuestos, la reducción de la tasa del IVA del 14 al 12 y la eliminación total de las salvaguardias arancelarias, más una serie de trámites costosos que de alguna manera generan un obstáculo para la actividad productiva en el Ecuador. Estas 3 medidas en su conjunto representan aproximadamente 3.000 millones de dólares que quedarán en el bolsillo de los ciudadanos. Ahora, respecto de su pregunta, la recaudación total por estos conceptos del Estado, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, llega aproximadamente a 24.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, 3.000 millones para 24.000 significa una cifra relativa de cerca del 12 al 13% de ese total, lo cual demuestra que en ningún caso significa desmantelar la estructura tributaria del Estado ecuatoriano, porque eso sería un gravísimo error. Nosotros creemos que el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad en la generación de empleo productivo que en manos del gobierno, cuando ya hemos visto que lo despilfarran y hasta se lo roban. Sobre el impuesto a los activos fijos en el exterior, Iván Espinel, ex candidato presidencial, ha señalado que solo es para los bancos y que hay conflicto de interés en su propuesta. ¿Por qué razón legal o de interés público propone eliminar ese impuesto? Porque tenemos que bajar la tasa de interés. Hay que bajar la tasa de interés para estimular los créditos a largo plazo, y eso es necesario para la generación de empleo en el Ecuador. Por lo tanto, los activos internacionales en el exterior de la banca hoy es una garantía para la dolarización, porque ya vemos que cuando se deposita el dinero en el Banco Central, el gobierno lo toma prestado, entre comillas, ¿para qué? Para impulsar aún más el gasto público. Hoy es una garantía para todos los depositantes que la banca tenga activos en el exterior. El segundo punto de la propuesta es motivar la creación de empleos con incentivos tributarios, aparte de la supresión o reducción de impuestos. ¿A qué sectores van dirigidos esos incentivos? ¿Hay sectores específicos a los que van dirigidos? Nosotros estamos planteando crear la ley del primer emprendimiento. La ley del primer emprendimiento está orientado a los jóvenes ecuatorianos, pero sin descartar a las mujeres, a los adultos y muchos adultos mayores que con lucidez mental y capacidad física se han jubilado y quieren también emprender. La ley del primer emprendimiento contempla, primero, la creación de un fondo para capitalizar los emprendimientos. No se trata de dar crédito, se trata de capitalizar, que es muy diferente a un crédito. Capitalizar es como tener un socio al lado tuyo, un socio que pone el dinero y tú pones la idea. En segundo lugar, estímulos tributarios. Si tú contratas 10 empleados, vas a poder deducir de la base imponible el costo de 20 empleados. Esos son estímulos tributarios para la generación de empleo. Por último, necesitamos desburocratizar el proceso de emprendimiento. Constituir una compañía en un día, 0 costo, a través de Internet. De esta forma estimulamos el emprendimiento en todas las áreas. La capacidad creativa de cada ecuatoriano es la que nosotros vamos
a estimular y vamos a respetar. El tercer punto es producir más a través de zonas francas. ¿Se exonerarían IVA e impuestos a la renta o solo IVA y bajo qué condiciones? Nuestro planteamiento en cuanto a sectores, proponer la ley de zona franca de turismo. El Ecuador es un país bendecido por Dios. Usted va a la Amazonía y entre un árbol y otro pone una hamaca y ya tiene realmente una hostería, digamos, elemental. Hay muchos países que tienen parques temáticos que quieren recrear los paisajes de las playas, la Amazonía, las montañas, los ríos, los valles que tiene el Ecuador. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar el turismo a través de una ley de zona franca que exonere al menos por 30 años el pago de impuesto a la renta, a todos los nuevos hoteles y resorts que se instalen en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque el turismo genera empleo, y eso es lo que nosotros queremos. Empleo para el padre de familia, empleo para la madre de familia, trabajo para la madre soltera, para el joven que se gradúa del colegio, que se gradúa de la universidad. Esa es nuestra prioridad, no que el gobierno tenga dinero. Por eso planteamos zona franca de turismo. Claro, si usted me lo permite, puedo explicar también la zona franca de salud, la incorporación de la inversión privada a la solución de los problemas sociales, que no implica privatizar la salud. Lo que tiene por objetivo es cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales que tiene el Ecuador. A través de zona franca, estímulos tributarios para la inversión a cambio de que le entreguen al gobierno, al Estado, al menos un 25% de la capacidad instalada para servicios gratuitos de salud, de calidad, para los beneficiarios del bono de desarrollo humano y para los sectores menos favorecidos de la sociedad ecuatoriana. Es decir, que la zona franca estaría dedicada a turismo y salud, nada más. Eso en cuanto a actividades. Puedo también complementar diciéndole que tenemos que crear una zona franca de cultura. No puede ser que un espectáculo público, la mitad de una entrada, vaya para el Estado, el gobierno central o los locales. Necesitamos zona franca de cultura. Yo me he comprometido con la señora Andrade, dueña del Teatro 8:30 en Quito, que es una experiencia extraordinaria, o con el Patio de Comedias también de Quito, o con algunos microteatros que operan también en la zona de Las Peñas de Guayaquil. Tenemos que impulsar un teatro por barrio. Es la manera de educar, es la manera de prevenir el consumo de drogas. Y en cuanto a lo regional, nuestro planteamiento es declarar zona franca a Manabí, todo el territorio de Manabí, todo el territorio de Esmeraldas. Estímulos tributarios, no para reconstruir Manabí, sino para construir el nuevo Manabí, el nuevo Esmeraldas del futuro, que marquen la ruta del nuevo Ecuador. Zona franca implica ser impuesto para las inversiones que se establezcan ahí. ¿Incluido el IVA o el IVA está fuera de eso? Incluido el IVA. Necesitamos estimular la inversión, Alfredo. No puede ser posible que en los últimos 10 años la inversión privada haya sido desplazada por la inversión pública. ¿Gracias a qué? A los altos precios del petróleo, que ya cayeron, y al agresivo endeudamiento público, que es insostenible. Nadie puede vivir de deuda. Por lo tanto, hay que crear un estímulo a la inversión privada local e internacional. Pero vamos a los cuarto y quinto punto. Acuerdos comerciales con Estados Unidos y China, las principales potencias económicas mundiales, y estímulo a la inversión extranjera. Los acuerdos comerciales reducen las tasas arancelarias o las suprimen. El estímulo a la inversión toca también IVA e impuesto a la renta. ¿Cómo va a funcionar esto? En cuanto a acuerdos comerciales es fundamental, lo he dicho y lo repito ahora, más Ecuador en el mundo implica más carga, más producto, más talento ecuatoriano vendido al mundo. Y más mundo en el Ecuador implica también carga, productos, implica tecnología, implica manera de hacer negocios para que aprendan los jóvenes ecuatorianos, e implica también inversión extranjera en el Ecuador. Por la vía del comercio y por la vía de la inversión, usted recibirá dólares para
fortalecer la economía. Ahora, si usted me lo permite, me explico de mejor manera. Un floricultor ecuatoriano cuando vende flores a los Estados Unidos, el gringo tiene que pagar un arancel del 6,8 o 7% por la flor ecuatoriana. Cuando por la flor colombiana, el gringo paga 0 arancel. Necesitamos un acuerdo de comercio. Adherirnos al acuerdo de comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos, al igual que lo ha hecho este gobierno, tardíamente, al adherirse al acuerdo de comercio de Colombia y Perú con la Unión Europea. Con los chinos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sentarnos frontalmente y decirle, oiga, usted tiene que suscribir un acuerdo de comercio con Ecuador. No puede ser posible que el camarón ecuatoriano tenga un arancel del 35% para entrar a la China. Y el camarón ecuatoriano se exporta a Vietnam y los vietnamitas lo pasan a la China a manera de contrabando. Tenemos que con dignidad decirle a los chinos, gracias por tus créditos. Muy bien, pero nosotros queremos también comercio con la China y con todos los sectores del mundo, Alfredo, porque hoy, más allá de las relaciones internacionales basadas en respeto a los derechos humanos, la democracia, derechos civiles, derechos políticos, hay 2 palabras claves que en nuestro gobierno van a primar: comercio e inversión en la relación con todos los países del mundo. El 6º pilar de la propuesta es crédito productivo al sector agropecuario a largo plazo, fortaleciendo así la matriz productiva tradicional. ¿En qué consiste? ¿A qué sectores se va a dirigir ese crédito? Mire, Alfredo, en los años previos a la exportación de petróleo, el sector agropecuario, agricultura y ganadería, representaba cerca del 25% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Luego de estos años o etapas de bonanza petrolera, el sector agrícola y ganadero representa apenas el 6% del Producto Interno Bruto. Estas cifras demuestran claramente que el Ecuador le ha dado las espaldas al campo. Por lo tanto, nuestro gobierno, el gobierno del cambio, será el gobierno del campo. Necesitamos regadío, especialmente en la sierra. Necesitamos caminos vecinales. Necesitamos, a través de la eliminación de las salvaguardias, abaratar todos los implementos, instrumentos para el cultivo agrícola, tractores, todos los equipos. Necesitamos capacitación, nuevos sistemas de comercialización internos, nuevos mercados externos para vender esos productos. Y por último, vamos a capitalizar en al menos $1.000 millones el Banco Nacional de Fomento para dar crédito a 30 años y al 1% de interés para que el agricultor se pueda capitalizar. Y además vamos, al hacernos cargo del Banco Nacional de Fomento, ver aquellos créditos castigados que tienen de alguna manera con la mano en el cuello a los agricultores. Tenemos que solucionar esos problemas, porque si ya es un crédito castigado, dale la oportunidad, condona la deuda. ¿Para qué? Para que viva en libertad, vuelva a comenzar, vuelva a generar empleo en la agricultura y la ganadería, que es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Hablemos del eje social, porque hay que trabajar en educación, en salud, en vivienda, no solo para hablar de un país socialmente responsable, sino que es lo fundamental para los ecuatorianos. Y empecemos por educación. El futuro de un Ecuador de conocimiento, como ustedes proponen, depende de la calidad de educación que vayan a recibir los niños y los jóvenes. ¿Ustedes consideran que esta planificación centralizada en educación en los últimos años más bien ha desincentivado la competencia, la calidad de la educación? La gratuidad no es sinónimo de acceso, es cierto, hay que lograr el acceso a la educación. ¿Y qué propone puntualmente para eso? Hay una palabra que es clave, Steffi, la calidad de la educación. Porque educación no es solo construir un edificio. No, educación es una reforma educativa que esté orientada precisamente a orientar a un niño, a capacitar a un niño, que tenga conocimiento, que tenga actitudes y aptitudes para poder ser competitivo en el futuro de su vida. Usted tiene que hablar de la educación universitaria en un ambiente de libertad, que se respete la voluntad de un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Por lo tanto, un concepto muy claro, que no quiero ser desvirtuado: la educación será gratuita, pero de calidad. Ahora, ¿cómo? Tenemos que impulsar una reforma
que contemple la participación del maestro ecuatoriano, de los padres de familia y del gobierno. Esos tres pilares son fundamentales. Usted no puede seguir tratando de tirapiedras a los maestros ecuatorianos, excluyendo los temas de calificación y, por otro lado, con unas normas que no responden a la realidad de la propia infraestructura de los colegios. Porque lo normal es, si usted quiere que el maestro se quede más tiempo en la escuela para preparar las clases, tendría que tener espacios para el maestro, no lo que sucede hoy. Para garantizar la calidad de la educación, pero para ello hay que llegar, es decir, en cuanto al acceso, por ejemplo, a la universidad, con eliminar un examen, pues no se resuelve el problema de fondo, y es que no hay suficientes cupos en las universidades para todos quienes hoy quieren estudiar. A pesar de la cuantiosa inversión en educación, los resultados todavía esperan para miles de jóvenes que quieren estudiar y no tienen un cupo. Acabamos de ver a miles de estudiantes que fueron a rendir el examen de ser bachiller y ya vamos a ver cuántos lograron un cupo finalmente. ¿Cómo se va a trabajar en ese campo? Nuestra propuesta es la reforma de la Ley de Educación Superior, devolver la autonomía a la universidad, crear un sistema autónomo de acreditación de las universidades, cerrar la CENESID, para que con ese dinero que nos ahorremos, incrementar el número de becas para que más jóvenes ecuatorianos estudien en el Ecuador y en el exterior. ¿Cuál es el beneficio de la autonomía universitaria? Que la universidad sea gobernada por los rectores, por los decanos, los profesores que están en contacto con la sociedad civil, sabe lo que el sector productivo requiere, está en contacto con los estudiantes y con libertad la universidad puede establecer extensiones universitarias, por ejemplo, en cualquier cantón del Ecuador, no lo que sucede hoy, tropiezos, limitaciones para que las universidades puedan expandirse en el Ecuador. Por lo tanto, nuestra propuesta es muy clara, devolver la autonomía universitaria, recrear un ambiente de libertad para la gestión financiera, para la gestión académica, para la gestión administrativa de las universidades, y así, en un ambiente de libertad, el joven ecuatoriano estudie lo que él quiera, manteniendo el concepto también para los sectores menos favorecidos de la sociedad ecuatoriana, la gratuidad de estudios en las universidades públicas. Hablemos brevemente sobre vivienda. No es solo un problema del déficit habitacional, que sí es un problema, 40% de ecuatorianos aún no tiene una vivienda, pero también es la calidad de las viviendas, las construcciones, los servicios. 5 de cada 10 viviendas cuenta con agua potable en las zonas rurales, 3 de cada 10 con alcantarillado. Esa es la realidad. ¿Cómo promover el acceso a vivienda con servicios básicos? Y le preguntaba porque el candidato Moreno, por ejemplo, ofrece construir 325.000 casas. Mire, Estefi, un eje central de nuestra propuesta es la creación de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Y no es solo una propuesta económica, es también una propuesta social, porque la generación de empleo es el mejor programa social, porque un padre con un empleo adquiere soberanía en la administración de su familia y adquiere la posibilidad de una vivienda. Por ejemplo, nosotros con gusto vamos a acoger el programa planteado por Cynthia Viteri en su programa de gobierno en materia de vivienda. Hay un déficit que puede llegar hasta cerca de 1 millón de viviendas en el Ecuador. No es cuestión de simplemente decir, ahora construyo 325.000, cuando han tenido 10 años para cumplir esa meta y no han llegado a más de 150.000 casas en el Ecuador. Ahora, hay zonas de emergencia, por ejemplo, Manabí, necesitamos construir 40.000 viviendas gratuitas para todos aquellos manavitas que se vieron afectados por el terremoto de abril del año pasado. Igual en Esmeralda, usted va a Puerto Viejo y ve cómo viven en carpas en el antiguo aeropuerto de Puerto Viejo. Necesitamos viviendas de calidad. Por otro lado, hay que revisar las normas, porque si usted necesita vivienda, lo fundamental es una vivienda digna para la familia, pero si usted pone reglamentaciones de que los sistemas tienen que ser soterrados, lo único que está haciendo es encarecer la vivienda. Tenemos que reconocer la realidad socioeconómica del Ecuador y facilitar la construcción de viviendas, la generación de empleo para que los padres puedan adquirir una a largo plazo. Yo le planteaba parte de las ofertas de campaña también del otro candidato, porque en campaña pues se escuchan algunas propuestas, hay que ver finalmente qué se puede cumplir. Por ejemplo, el candidato de Alianza País ofrece eso en cuanto al tema de las casas, pero también mejorar la pensión del Seguro Social Campesino o aumentar el bono en ciertos casos a 150
$150, es decir, triplicarlo. ¿Usted qué va a hacer, por cierto, con el bono, por ejemplo? Lo primero que vamos a hacer con el bono de desarrollo humano es llevar a cabo un nuevo proceso de reinscripción. Me sonrío, ¿por qué? Porque el candidato oficialista dice te subo el bono a 150. Claro, a costa de eliminar la lista como lo han hecho en los últimos años. En los recorridos por el Ecuador usted ve especialmente mujeres muy pobres del Ecuador que me dicen, me quitaron el bono, por favor reinscríbame. Nosotros los vamos a reinscribir y vamos a hacer ofertas serias. Pero lo que fundamentalmente aspira un ecuatoriano es un empleo, porque con un empleo, con un sueldo mínimo de al menos $400 mensuales, más todos los beneficios de ley, es mucho más que $50 del bono de desarrollo humano. Y los ecuatorianos dignos, lo que quieren es una vida bien ganada, no bien regalada. Ahora, hay sectores como madres, como mujeres de avanzada edad, de tercera edad, que necesitan el apoyo del Estado. Vamos a mantener el bono de desarrollo humano y vamos a reinscribir a todos aquellos ecuatorianos que fueron eliminados de las listas por este gobierno, que ahora ofrece todo, que con bonanza petrolera pudo haberlo llevado a cabo y que luego de 10 años desesperados, porque van a perder las elecciones, han entrado en este ofertismo que nadie les cree. Hoy por hoy, una buena parte de la población ecuatoriana en edad de trabajar no cuenta con una cobertura de seguro de salud. Y eso significa que tienen que ser atendidos en la red de salud pública, los hospitales públicos. Ha habido inversiones importantes en este campo, pero todavía hay un déficit en atención, faltan camas. Primero, ¿cómo va a funcionar esa zona franca de salud a la que usted ya se estaba refiriendo? ¿Y qué pasa en cuanto a la atención en el IES, los que sí cuentan con un seguro? Porque si bien el número de afiliados aumentó en los últimos años y eso parecería bueno en la medida en que puedan asistir a esa demanda, la realidad es que faltan camas, faltan médicos, faltan insumos, faltan medicinas. ¿Y qué se va a hacer en ese sentido? No quiero dejar de contestar la pregunta anterior en cuanto al seguro social campesino. En nuestro gobierno lo vamos no solo a mantener, sino a fortalecer. Ahora, hablemos de salud. Usted lo ha señalado, Steffi. De acuerdo con estándares internacionales, deberíamos de tener 2 camas cada 1000 habitantes. El Ecuador tiene aproximadamente 16 millones de habitantes. Deberíamos tener 32.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Solo hay 24.000 camas, un déficit de 8.000. Por eso ve usted estas tragedias de que las familias llegan con sus enfermos y hacen colas en las veredas de las grandes ciudades del Ecuador. Pero ve zonas rurales donde no hay servicios de salud o pequeñas ciudades del Ecuador, como puede ser Zapotillo en Loja, Santa Lucía en Guayas, donde no hay ni siquiera centros médicos. Entonces tenemos que invertir en salud recursos públicos, pero también tenemos que ser audaces y creativos. La zona franca de salud lo que pretende es estimular la inversión privada en servicios sociales en el Ecuador. Es decir, zona franca implica estímulos al capital local, internacional, para el establecimiento de nuevas clínicas y hospitales. Ellos llegarán probablemente a las grandes ciudades del Ecuador. ¿Para qué? Para dejar al Estado que llegue con sus propios recursos a las pequeñas ciudades del Ecuador, a las zonas rurales. Eso sí, a cambio de la zona franca de salud, que no paguen impuestos en el Ecuador, que entreguen al gobierno un 25% de la capacidad instalada para atención gratuita de salud de calidad para los beneficiarios del bono de desarrollo humano y los sectores menos favorecidos de la sociedad ecuatoriana. Cerremos con el tema del IES brevemente, porque el gobierno eliminó ese aporte estatal del 40% anual para las pensiones. Hay una responsabilidad tripartita donde el gobierno, el Estado tiene que pagar su parte, pero dijeron que van a pagar cuando sea necesario, que ahorita pues sobra. En un próximo gobierno, ¿será ineludible revisar los aportes de empleados y empleadores para garantizar la sostenibilidad del IES? Porque yo revisaba en su plan de gobierno que ustedes parten de estudios actuariales que indican que en 15 años el IES podría entrar en un proceso de quiebra. Usted lo ha dicho, Steffi, nuestra preocupación en primer lugar es el gobierno que desconoce la deuda en materia de salud por $2.500 millones con el Seguro Social. Luego, elimina el 40% del aporte a las pensiones jubilares de los trabajadores. Y en tercer lugar, utiliza el Seguro Social como su caja chica.
Hay muchos jubilados en el Ecuador que reclaman y dicen, no me han pagado con dólares, sino con papeles. ¿Dónde está el problema más serio de la seguridad social en el Ecuador? El déficit actuarial. Me explico de mejor manera. El Seguro Social debería de tener acumulado dinero con un objetivo fundamental, que cuando aquel trabajador que hoy tiene 35, 40 años se jubile, esos recursos financieros debidamente acumulados, debidamente invertidos, vayan creciendo hasta cuando llegue el momento de la jubilación. El déficit actuarial, según los técnicos, supera los 40.000 millones de dólares. Nuestra propuesta, crear la institucionalidad necesaria para fortalecer la autonomía del Seguro Social ecuatoriano y empezar a cubrir todas las deudas y especialmente el déficit actuarial. ¿Cómo? El sector petrolero. El sector petrolero tiene que estar sometido a un proceso de reingeniería. No es posible que en el 2006 el costo de producción de un barril de petróleo haya sido de $9 y hoy en promedio llega a $27 el costo de producción y además marginalmente en algunos campos llega hasta $45, es decir, prácticamente genera pérdida la producción de petróleo. Tenemos que trabajar con eficiencia para revisar el sistema de contratos, cortar la corrupción y volver a bajar el costo de producción a $9. Y en la otra punta, en la comercialización del petróleo, de acuerdo con alguna información de la propia OPEP, el Ecuador pierde cerca de $4 por cada barril de petróleo exportado. Esos $4 corresponden a las cadenas de la corrupción que están en campaña para querer quedarse de por vida lucrando del dinero de los ecuatorianos. Tenemos que luchar contra la corrupción, sacar recursos del petróleo y comprometernos que el objetivo de esas eficiencias sea cubrir el déficit actuarial del sistema de seguridad social del Ecuador, que deberá ser autónomo para que el gobierno no lo considere más como una caja chica. Vamos ahora a los temas políticos. El principal es la gobernabilidad, con 4 de 5 funciones del Estado que estarían en manos de Alianza País. La más importante políticamente es la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta, blindando el modelo político y económico tal como ya se ha anunciado. Este blindaje no dará paso a la reforma tributaria que se requiere para crear 1 millón de empleos. Esto reducirá la acción económica del Ejecutivo a básicamente renegociar la deuda externa que beneficiará al aparataje estatal en manos de Alianza País. ¿Cómo romperá este bloqueo? A ver, Alfredo, yo soy menos pesimista que usted, porque parto de la línea o de la base de que no significa que los buenos somos nosotros y los malos son de Alianza País. Yo creo que hay que olvidarnos de ese viejo Ecuador correísta, del modelo de la dictadura de un partido político. En democracia uno tiene que tener la entereza de conversar con el adversario político, no con el enemigo, con el adversario político. Y yo confío en que en Alianza País hay buenos ecuatorianos que comprenderán que el ciclo del correísmo ha terminado, que necesitamos pensar en el futuro del Ecuador y no en el pasado, que las instituciones ecuatorianas están para servir a los ciudadanos y no para proteger las espaldas absolutamente de nadie, en primer lugar. En segundo lugar, nuestra propuesta muy concreta, y no hemos cambiado de opinión, es llamar una consulta popular bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución. Bueno, ya vamos a analizar eso, porque quería acotar algo sobre el bloqueo. Este bloqueo no es un asunto del correísmo. Históricamente es un elemento recurrente de la democracia ecuatoriana a través de casi 200 años. La Constitución actual, en efecto, permite desbloquear esta situación, a diferencia de las anteriores que no lo permitían. Entonces, ahora sí pasemos a la fórmula que usted propone, que es una consulta popular. Permítame, Alfredo, solo terminar la pregunta anterior. Por ejemplo, hace meses hubiera sido impensable en el Ecuador que Guillermo Lasso comparta tarima con Lourdes Tibán como lo hicimos ayer en La Tacunga. ¿Gracias a qué? A un diálogo, a una conversación directa y clara para desmontar prejuicios, para desmontar mitos. Ahora, nuestro planteamiento, consulta popular
bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución. ¿Para qué? En primer lugar, que el pueblo decida sobre la reelección indefinida del presidente o vicepresidente de la República. Desde nuestro punto de vista, la alternancia en el poder es un valor esencial de la democracia. Pero, ¿quién tiene que decirlo? El pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano dice, no quiero la reelección indefinida, habrá que dar marcha atrás a esa enmienda de la Constitución de espaldas al pueblo ecuatoriano, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Luego, que sea el pueblo el que decida. No se puede gobernar con funcionarios correístas que han estado ciegos, sordos y mudos durante 10 años. No podemos trabajar con un fiscal que ha respondido al interés... Ya, pero que el problema, Guillermo, es que todo eso ocurre que en las dos formas que responde la Constitución, o sea, un arbitraje popular, aparte de este diálogo, que termina realmente es en cambio de camisetas y en mayorías móviles. También está la convocación al Poder Constituyente, que es la que directamente permite precisamente descartar al hombre del maletín y los camisetazos. Porque ¿qué pasa con la consulta? La consulta, sin embargo, puede ser bloqueada por la Corte Constitucional, precisamente por eso, porque parte de un hecho fundamental, cambiar el modelo político, parte importante del modelo de la propia Corte es todos los funcionarios que usted menciona. Entonces seguramente eso tomará un tiempo. ¿Por qué entonces prefiere una consulta popular de ese tipo antes que una asamblea constituyente que contiene el paquete completo de gobernabilidad? Alfredo, yo respeto su punto de vista, como respeto el punto de vista de ilustres ecuatorianos que mantienen la misma teoría suya. Y yo les respondo a todos ustedes, yo no descarto la posibilidad de una asamblea constituyente. Hasta ese punto he llegado. ¿Por qué? Primero tenemos que ganar las elecciones. Ese es el primer paso que debemos de cumplir. En segundo lugar, tenemos que construir, armar un gobierno con un plan de gobierno ya no partidista, sino mucho más amplio, que acoja las propuestas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y si en el caminar nos encontramos con ese escenario extremo de absoluta ingobernabilidad, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente, pero permítame decirle a usted y a los ecuatorianos que nuestra propuesta concreta es llamar a una consulta popular para que el pueblo envíe a su casa al fiscal, al contralor, al procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para reemplazarlos por pero ¿cómo lo va a hacer si la Constitución no permite todo lo que usted dice? O sea, no se puede hacer una consulta popular para proponer una reforma a la estructura del Estado. Y lo que usted propone es una reforma a la estructura del Estado. Lo que yo propongo es que los funcionarios, respetando la estructura del Estado, los funcionarios correístas se vayan a su casa, porque no se puede gobernar con funcionarios que tienen un solo objetivo. Y hacen un nuevo concurso y de nuevo ganan los mismos, los califican los mismos, se presentan los mismos, con las mismas reglas. Permítame decirle, Alfredo, en la consulta popular plantearemos un régimen provisional para elección de las autoridades de control, que sea la Asamblea Nacional... Donde tiene mayoría Alianza País. Alfredo, le digo, para dejarlo tranquilo a usted, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente, pero permítame sostener la propuesta firme de una consulta popular. Y no lo descarto, pero esperemos ganar elecciones, Alfredo. Ganemos elecciones. Yo confío en que las vamos a ganar. Ahora, ¿qué estoy esperando del pueblo ecuatoriano? Un gran margen para evitar primero un fraude y luego un mandato político con fuerza. Porque una cosa es una consulta popular con un margen pequeño de victoria en el proceso electoral y otro con un amplio margen. ¿Eso de quién depende? Depende de los ciudadanos, no depende de los políticos. La gobernabilidad la otorgan los ciudadanos. Por eso yo los llamo a los ciudadanos a votar por el cambio, a dejar atrás este modelo de la dictadura de un partido político. Y no nos debe llamar la atención que en democracia tengamos que dialogar con todos, inclusive con los de Alianza País. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, gracias, Estefi.